hundirnos más. Mientras más miedo tengamos, perdemos más el control, y mientras estemos en zona de pérdida de control, nos sentimos más vulnerables, y realmente somos más vulnerables. Nos hacemos intolerantes porque estamos atemorizados. Realmente nos creemos acorralados. Hola a todos, soy Lizeth Yepes, psicólogo clínico. Estamos acá nuevamente para conversar un poco sobre los efectos emocionales, psicológicos que tiene esta pandemia que ha surgido actualmente, el coronavirus, cómo afecta este coronavirus a nuestras vidas, a nuestra cotidianidad, a nuestra emocionalidad. Ok, quiero empezar este tema contando una anécdota, una historia que leí hace días y me parece muy interesante. Es sobre el encuentro de un labriego con la peste, y el labriego le pregunta: peste, ¿dónde vas? Y la peste le responde: voy a Bagdad a matar a 500 personas. Al cabo de varios días se encuentran nuevamente. Y el labriego le dice: peste mentirosa, falsa, engañadora, me dijiste que ibas a matar a 500 personas en Bagdad y resulta que mataste 5.000. Y la peste le responde: efectivamente, maté 500 personas, las demás murieron de miedo. ¿Qué puede hacer el miedo en nuestras vidas? ¿Hasta dónde llega el impacto del miedo? Y cómo nos puede limitar, y cómo nos puede destruir, y cómo nos puede determinar en la pérdida de una batalla, de una circunstancia que muy bien pudiésemos pasar de forma asertiva y que sencillamente quede como una experiencia vivida con muchísimos aprendizajes, de hecho. Entonces, esta historia queda como anillo al dedo con la experiencia que estamos viviendo a nivel global en este momento con la pandemia del coronavirus. Realmente tenemos que darnos cuenta que como reacción primaria las personas generamos un miedo exacerbado, un miedo que tiende a ser patológico realmente, un miedo que al no poder controlarlo nos conduce a tener un ataque de pánico, nos conduce a tener una ansiedad generalizada, nos conduce a estar en un estado de alerta constante y en un estrés que es fuera de sí, un estrés dañino. Tenemos que entender que como reacción primaria, cuando nos enfrentamos a algo desconocido, a algo que no sabemos hacia dónde nos conduce y cuáles son exactamente las consecuencias que puede tener, la reacción primaria es el miedo. Entonces vamos a definir qué miedo es el que nos está manejando. Existe un miedo instintivo, un miedo que compartimos con los animales, que es un miedo que nos ha permitido sobrevivir, un miedo que tenemos como organismos, la información filogenética de cómo manejarnos en ciertas circunstancias. Este miedo nos ha permitido la supervivencia y la perpetuidad de la especie. Es el miedo que te activa ciertas partes del cerebro para que puedas tener una acción rápida que te permita protegerte. Pero nosotros en este momento nos estamos manejando con el miedo racional, con un miedo que muchas veces se maneja en informaciones que no son fidedignas, con informaciones que no están validadas. Somos presa de los rumores y resulta ser de que nos manejamos con un miedo de algo que supuestamente existe y no necesariamente es. Entonces, nos estamos saliendo del aquí y el ahora, nos estamos dejando llevar
por circunstancias que leemos en las redes sociales, por opiniones de cualquier persona, y resulta ser de que caemos en un territorio que yo defino como arena movediza. Cuando nos hacemos presa de este miedo, que le damos muchísimas vueltas a una situación y empezamos a inventarnos supuestos, a elucubrar situaciones, a pensar solamente en lo negativo y en lo catastrófico, realmente estamos en arena movediza. Es difícil salir de la arena movediza porque cada movimiento lo que hacemos es hundirnos más. Mientras más miedo tengamos, perdemos más el control, y mientras estemos en zona de pérdida de control, nos sentimos más vulnerables, y realmente somos más vulnerables. Nos hacemos intolerantes porque estamos atemorizados. Realmente nos creemos acorralados, nos creemos personas incapaces de manejar la situación, incapaces de defendernos a nosotros y a los nuestros. Entonces, realmente es importante saber que el miedo aumenta por el desconocimiento, porque, por ejemplo, hemos tenido muchísimas más muertes por una gripe estacional que por el coronavirus. Realmente todos los años mueren miles de personas por epidemias gripales, por epidemias de otro tipo. Realmente, sin restarle importancia a lo del coronavirus, podemos saber que hemos tenido epidemias constantemente, año tras año, que han ocasionado miles de muertes, y sin embargo no producen la misma reacción. Entonces, en este momento, la reacción que tenemos desatada es una reacción que debemos tratar de manejar de forma asertiva, de manejar de forma correcta para poder aportar soluciones. Tenemos miedo a lo desconocido, y lo desconocido nos hace más vulnerables. Entonces, quiero expresar que dentro de las consecuencias psicológicas que tenemos, que se han reportado por la presencia del coronavirus, está una de ellas muy importante, es la hipocondria, es la somatización de todo el cuadro de signos y síntomas que están reportados por la OMS, que produce este virus, en personas que ni siquiera están expuestas o que efectivamente no tienen ninguna posibilidad de estar contagiadas, pero que entran en un ataque de miedo, entran en un ataque de pánico, se hacen presas de este miedo y empiezan a somatizar todos los signos y síntomas de la patología, y pueden empezar a enfermarse. Quiero expresarles lo siguiente: cuando nos permitimos encasillarnos en el miedo, nuestro sistema inmunológico se inmunodeprime. Y una de las posibilidades de salir adelante y de superar esta virosis es tener el sistema inmunológico en perfecto estado. Quiero expresar que cuando nos rendimos ante el miedo, empezamos a somatizar y le proyectamos todo este tipo de formas conductuales y de formas como canalizamos las cosas a nuestros pequeños en casa. Complicamos las cosas. Debemos mantenernos de forma equilibrada, debemos mantenernos de forma armónica, debemos ser un punto de referencia para los pequeños y para la colectividad. Otra de las consecuencias psicológicas es la explosión o la ebullición desatada de rumores y de informaciones que no están validadas. Debemos entender bien lo que es el poder de la comunicación. Uno escribe cualquier cosa que no está validada en cualquiera de las redes sociales y en un instante se ha diseminado por todos lados. Entonces, realmente debemos mantener la calma, debemos mantener la objetividad, debemos mantenernos desde la perspectiva no solo del yo,
sino que debo manejarme para poder hacer un efecto en los demás de lo que debe ser el control adecuado de mis emociones. Debemos recuperar el control, porque independientemente de lo que está ocurriendo, el qué va a ocurrir realmente en mi ambiente está determinado por cómo yo lo asumo. Entonces, hay cosas que no dependen de nuestras manos, hay cosas que dependen de los planes sanitarios, de cómo el gobierno o los gobiernos decidan ejecutar los protocolos que indica la OMS, pero aunque eso no depende directamente de uno, depende directamente de uno el cómo lo afrontamos individual y colectivamente. Entonces, tratemos de no ser vehículos de informaciones falsas, de no ser transmisores de informaciones falsas. Tratemos de frenar este tipo de informaciones y tratemos de que si vas a transmitir algo sea una información veraz, viable, validada. Tratemos de tener mente científica y tratar de investigar en las web solamente que son realmente importantes, como por ejemplo la web de la OMS, la web de la Asociación Americana de Psicología, que te está dando muchísimas herramientas para poder manejar esta crisis que hay a nivel global y que además te permite darte herramientas, estructura, te da sugerencias, te da consejos y a la vez te da información veraz en tiempo real y validada. Otra de las consecuencias psicológicas del coronavirus está referida a el hecho de que por temor tratamos de cerrar el cerco de nuestras relaciones interpersonales, evidentemente, como mecanismo de prevención. Como mecanismo de prevención, la gente trata de aislarse, ya sea porque se lo indican por cuarentena preventiva o por catorcena o por las indicaciones que se le dé si ha estado expuesto a riesgos, pero además la gente entra en un estado de pánico donde no quiere interactuar con los demás. Esto tratemos de canalizarlo también de una manera equilibrada, dándole la justa importancia, la justa medida para tomar medidas que sean realmente acordes, que sean realmente oportunas y que sean sanas. En principio, se recomienda mantener la comunicación constante con, así sea, vía online con la gente. Es recomendable no cerrarse, es recomendable mantener la expresión, el contacto con los demás, con tus afectos, con tus amigos, para poder apoyarse. Yo creo que realmente la salida a todo esto o una manera adecuada de enfrentar todo esto está en la unión, está en entender que es momento de entender que una buena parte de esta batalla la vamos a ganar sabiendo que debemos dejar de lado el individualismo y debemos entender que somos un tejido social y que definitivamente todo está entrelazado y que como tejido social que está afectado, porque evidentemente la pandemia no respeta clases sociales, ni respeta territorios, ni respeta culturas, ni respeta nada, debemos entender que el individualismo no es la salida. La única manera de salir adelante es salir adelante todos. No puedo pensar en ir al supermercado a acaparar nada. Tengo que pensar que todos debemos tener. Debemos pensar que todos debemos estar bien. Si tienes algún síntoma, debes pensar en nunca ser vehículo de transmisión del virus. Debes pensar en usar todas las recomendaciones sanitarias de protección para evitar transmitir el virus. Es más importante que la persona que está enferma se cubra que la persona que está sana se cubra, porque evidentemente sabemos que se transmite por vías aéreas, se transmite por la nariz, se transmite por la mucosa oral, pero también se transmite por la mucosa ocular, de tal manera que aunque una persona sana use un tapabocas, igual puede transmitirse,
si una persona estornuda al caer las microgotas con la carga viral en los ojos. Se transmite también por contacto cuando se estornuda y se deja restos de secreciones nasales, que son cuando estornudas o cuando toses, en las superficies que después posteriormente las personas ponen sus manos. Es importante tomar en cuenta y seguir y cumplir al pie de la letra las recomendaciones de la OMS para evitar estar contagiado. Por favor, traten de evitar a toda costa tocarse la cara. Traten de saber que aun cuando tengan el tapabocas, la manera correcta de estornudar o toser es esta. Traten de doblar el brazo y protegerse. Traten de proteger al otro para parar los contagios. No vale contagiar a los demás. Una persona contagiada contagia a muchos. De tal manera que la única manera de detenerlo es pensando en que debemos estar bien nosotros y los demás. Debemos pensar en el otro. Debemos pensar en proteger al otro para detener esto. Ok, también es importante dentro de las consecuencias tomar en cuenta el énfasis que tienen las personas en pensar a largo plazo, en el pensamiento a largo plazo. Entonces, siempre lo desconocido genera muchos miedos, de tal manera que el no saber qué va a ocurrir, qué medidas van a tomar los gobiernos, qué va a ocurrir en cuanto a cómo se va a proveer los recursos para cubrir las necesidades básicas, esto genera muchísimo pesimismo. Entonces, esto es otra de las grandes consecuencias del coronavirus, este énfasis en el pensamiento a largo plazo que genera siempre mucha incertidumbre y lamentablemente es algo muy inherente al ser humano. Siempre cuando no conoces y sabes que no puedes controlar, entonces caes en el pesimismo, en el miedo a perder lo que tienes, en el miedo a perder los alimentos, a no tener, el miedo a la carencia, el miedo a que se acabe, el miedo a que no puedas ir a comprarlo, el miedo a que no puedas controlar tu vida como normalmente siempre la controlas. Esto es otra de las consecuencias muy importante que se está dando. Y luego, por supuesto, este miedo se extrapola a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. En este momento es importante que cada quien asuma su papel, que cada quien ocupe su lugar. Entonces, por ejemplo, le hablo en este momento a las madres y padres de familia. Hay que preguntarse, yo como madre, ok, yo, ¿quién soy? ¿Quién soy? Entonces, ok, en mi hogar soy la madre, entonces asumo mi papel de madre o asumo mi papel de padre en el caso del hombre y utilizamos esa figura de autoridad desde el control, desde la sabiduría, desde el discernimiento, desde la madurez emocional, desde la inteligencia emocional, desde la capacidad de buscar la solución precisa, siempre mirando la solución de las cosas. ¿Por qué? Porque somos el punto de referencia de nuestros niños. ¿A quién ven nuestros niños como punto de referencia? A nosotros. ¿Quiénes le dan estructura y quién le da a nuestros niños la certeza de que van a estar bien? Nosotros, los adultos que estamos con ellos, mamá y papá. Les cuento una anécdota que me ocurrió esta mañana con mi hijo que tiene 9 años. Yo abrí la puerta de la terraza y resulta que mi hijo me expresa que tenía miedo de que pudiésemos contaminarnos con el virus por tener la puerta de la terraza abierta. Entonces, estamos en un piso 9. Yo le explico que el coronavirus efectivamente no se propaga por el aire, que sencillamente se propaga cuando una persona que está contaminada estornuda
frente a las demás personas y que se ha establecido, según lo que indica la información oficial, se ha establecido que tiene un rango de acción aproximadamente de 2 metros, un diámetro desde la persona que estornuda o tose hacia las demás personas, ¿no? Es un radio de 2 metros aproximadamente. Entonces, le pude explicar a mi hijo que el virus no se propaga por el aire, que sencillamente está dentro de las microgotas que salen con la secreción nasal y que no había ningún riesgo de contagio en este caso. Entonces él pudo tranquilizarse y pudo expresarme que había estado muy nervioso y con mucho miedo de acercarse al balcón y todo esto a las ventanas por miedo a contaminarse. Entonces, esto es una de las tantas posibilidades que pudiesen estar pues pasando por la cabeza de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Hay que hablar con los niños abiertamente, con bases científicas, hay que documentarse y explicarles de una manera tranquila, serena, qué exactamente es, cuáles son los riesgos, y explicarles exactamente que una de las grandes posibilidades de estar bien es profundizar y ser más rigurosos en el tema de la higiene, por ejemplo. Entonces hay que darle todas las indicaciones, pero desde la serenidad, desde la tranquilidad, sin crearles miedos exacerbados a los niños, sin transmitirles nuestra incapacidad de manejar esta situación, porque nuestros miedos como adultos, nuestros temores, nuestras angustias, debemos tratar de dejarlas con nosotros. Nuestros niños deben estar libres de todo esto. Hay que tratar de incentivarles algunas actividades. Si se está sometido a resguardo, a cuarentena preventiva o a unos días de aislamiento preventivos, pues es una buena oportunidad para compartir con nuestros niños, para poder escucharlos, para poder hacer otro tipo de actividades, quizás un poco más alejados de la tecnología, quizás recuperar un poco este tipo de juegos que inclusive pueden estimular el desarrollo cognitivo de los niños y de los adultos también. Y es un momento de acercamiento familiar. Hay que tratar de darle la vuelta a la tortilla y sacar el lado positivo a todo esto.